Dice aquí la palabra en Romanos 5 al 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. ¿Cómo sería el mundo si no hubiera guerra? Si no hubiera homicidio, ni robo, ni pleitos familiares. ¿Cómo sería si todos los hombres fueran perfectos como lo fue Adán antes de pecar contra Dios? Sería un lugar muy bello, ¿verdad? Al comparar nuestro mundo pecaminoso con un mundo sin pecado, se nos da una idea de cómo es el pecado. El pecado ha sido definido como la siguiente manera: cualquier pensamiento, palabra o acción o deseo contrario al carácter de Dios. La palabra pecado se refiere a toda iniquidad y la corrupción espiritual del alma. Es el opuesto del carácter de Dios. Amén. En Proverbios 24:9 dice la palabra: el pensamiento del necio es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Y el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es contado por pecado. Santiago 4, versículo 17. El pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Toda injusticia es pecado. Primera de Juan 5:17. El relato del origen del pecado en el mundo se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 8. Antes de que el pecado entrara en el mundo, el hombre era puro y santo y vivía una vida muy feliz y estaba contento con todo. Él llevaba la imagen de su Creador. No sabía nada de la culpa, de la muerte. El hombre estaba libre de toda condenación y gozaba de comunión con Dios. Pero después que Satanás engañó a Eva, apareció entonces la primera transgresión del hombre, como dice en Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La naturaleza del hombre fue cambiada en vez de ser bueno en gran manera. Génesis 1, versículo 31. ¿Y cómo lo hizo Dios? Ahora Dios tuvo que decir del hombre: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El pecado de Adán y los pecados nuestros. Ser un pecador no depende de la clase o del tamaño de los pecados cometidos. Un hombre roba una manzana, otro roba $1000. Delante de Dios, los dos son culpables. No por robar una cosa, grande o pequeña, sino por robar. Cuando Dios nos dice una cosa y hacemos lo contrario, lo que nos aparta de Dios es el hecho que fuimos desobedientes. No nos engañemos, pues, pensando que los pecados nuestros no son tan malos como los de las otras personas. Por tanto, aunque nuestro pecado parezca muy pequeño, será suficiente para apartarnos de nuestro Dios. El pecado de Adán y Eva, cuando comieron del fruto prohibido, no parece importante en comparación con los pecados y crímenes graves que se cometen en la actualidad. Sin embargo, su pecado bastó para separarlos de Dios y traer sobre ellos y sobre la descendencia la condenación de la muerte. Un solo pecado destruye la pureza, perfección, santidad y la vida del hombre. Este pecado no consistió solamente en extender la mano y tomar el fruto del árbol prohibido. Tomar el fruto fue solo el resultado del hecho de dejar a Dios y seguir a Satanás. El pecado, por lo tanto, fue la condición del alma y no solo la ejecución de la mano que cogió el fruto. El hombre perdió su relación con Dios y por ello llegó a ser pecaminoso. Del pecado de Adán recibimos la corrupción de naturaleza humana, la mortalidad y la separación de Dios. Esta condición se ha transmitido de generación en generación y conduce a cada persona al pecado propio. Solamente la sangre bendita de Cristo puede quitar esta mancha.
Amén. Cuando el pecado existe en el corazón, este se manifiesta de algún modo en la vida de la persona. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9. Por tanto, del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan el hombre. Mateo 15:19-20.